traen hoy a la mesa. Y para ampliar precisamente el tema de la fecundación in vitro, les contamos que el gobierno prepara un decreto mediante el cual poder regular la técnica de fertilización in vitro en el país. Según ha dicho el mismo presidente de la República, el decreto se daría a conocer antes de septiembre. Precisamente el próximo 13 de septiembre el país debe acudir a una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la que se pretende supervisar el cumplimiento de la sentencia. El fallo de la Corte que solicitó al país permitir la técnica estableció que la FIP debía ser regulada mediante reserva de ley y es parte de uno de los argumentos de sectores y movimientos pro vida que están en contra de lo que se permita dicho método en el país. En marzo, la Conferencia Episcopal había distribuido en las iglesias volantes en los cuales manifestaba su oposición al proyecto de ley que pretende legalizar la fertilización in vitro. La Iglesia sostiene defender la vida desde la concepción y, por ende, oponerse a la FIP. Y bueno, para continuar con este tema, por supuesto, y ampliarlo, se encuentran con nosotros don Mauricio Víquez, el padre Mauricio Víquez, rector del Instituto Costarricense de Teología Pastoral, y don Ronnie Monge, diputado de Liberación Nacional, quien precisamente nos van a ampliar un poco cómo está el panorama. Y precisamente estamos en vísperas del 2 de agosto y bueno, se ha venido hablando y mezclando un poco los temas. Padre, tal vez para iniciar, muchas personas consideran que no se debe mezclar la iglesia y el tema de fecundación in vitro. Tal vez comentarnos un poquito cuál es la posición que ustedes mantienen con respecto a esto. Lo que pasa es que no es una mezcla, o sea, de entrada habría que decir que si hablamos de vida humana, estamos hablando ya de un asunto que es relevante desde el punto de vista cristiano, así que entonces no estamos mezclando nada. Si el tema, por ejemplo, vida y el tema familia ha aparecido en esos días, pues es porque los obispos piensan que es una oportunidad para recordar asuntos fundamentales. Hay una majadería de estar siempre pensando que la iglesia tiene que hablar únicamente de cosas piadosas, pero existen además otros temas que están vinculados, por ejemplo, a una dimensión como la doctrina social de la iglesia, que justamente aborda todo lo que tiene que ver con esos temas, por ejemplo, bioéticos, pero también otros temas, como por ejemplo el tema económico, el cultural, el político, y eso no meterse donde no nos llaman. Es un asunto fundamental donde la iglesia se da cuenta que hay una dimensión social del evangelio que incluye estos temas. Precisamente también, buenos días, don Ronnie, y es que la situación premura y también hay urgencia en la sociedad de que pueda aprobarse un proyecto de ley con respecto a esto. Sin embargo, el presidente quiere irse un poquito arriba y firmar un decreto antes de que la Asamblea Legislativa pueda aprobar esta situación de la fecundación in vitro. Buenos días. Muy buenos días. Sí, a mí me parece que es desafortunada la intervención del Poder Ejecutivo en esto. Es un tema delicado donde no solo entre la función del Estado y también lo de los valores que representa muy bien el padre, y por lo tanto creo que si vamos a terminar legislando sobre esta materia como pretendemos en la Asamblea Legislativa, debe ser sobre el consenso, sobre donde finalmente se hieran menos susceptibilidades y podamos crear una armonía social y no llegar a imponer sobre la base de unos o dos abogados cuál es la posición de cómo debe regularse. Yo creo que a través de los años hemos hecho un esfuerzo en la Asamblea Legislativa y particularmente en este periodo de la Asamblea Legislativa se ha avanzado mucho en el tema, aún siempre con el obstáculo que han puesto los diputados cristianos, pero tratando de consensuar en el sentido de no atropellar los derechos de nadie. Yo creo que acá es un tema donde tenemos que tener claro que sí hay que dar una respuesta ante la resolución de la Corte Interamericana, que la respuesta del Estado debería ser en la audiencia de septiembre, que hemos avanzado y que estamos básicamente a un día de mociones para tener el proyecto en el plenario y que finalmente sea la democracia que rige este país si se aprueba o no el proyecto, pero sin imposiciones. Don Ronnie, ¿qué puede pasar si hablamos ya propiamente de este decreto, previo a que se dé la ley? Mire, primero yo tengo mis reservas si esto se puede hacer mediante decreto. Estamos buscando porque nos parece que en algún momento la Sala Constitucional se refirió que únicamente vía ley podíamos hacerlo. No tengo certeza de esto, lo estamos buscando a través de mi despacho, pero sobre todo es eso. Costa Rica ha sido un país de diálogo y donde hemos tenido siempre una armonía con las diferentes iglesias y creencias, porque además nuestra Constitución lo manda así, para que nosotros tratamos de imponer un tema que es tan sensible dentro de la sociedad costarricense. A mí me parece que hay algo que ha dicho el señor diputado que es fundamental, la palabra diálogo.
Este tema es un tema que ha estado sobre la mesa del diálogo hace años. Imagínense que desde los 90 se discute, y se discute lo mismo, se discute en torno a si el embrión es o no es un ser humano, si es persona o no, etcétera. Está sobre la mesa, se ha discutido mucho. La ruta que ha seguido la propuesta del proyecto de ley ha sido larga, cuidadosa, se ha hablado, se presenta un proyecto, se sustituye. Ha estado el proceso llevándose adelante con mucha responsabilidad por parte de los diputados. Ahora, hay que tomar en cuenta que la Corte Interamericana nunca ha puesto ningún plazo, ni ha puesto tampoco amenazas de lo que puede ocurrir o no si esto no se aprueba. Yo creo que hay cosas que hay que ir haciendo despacio y bien hechito. Me parece a mí que lo que quiere el Ejecutivo es efectivamente pasar por encima al diálogo y pasar por encima a la instancia que existe en este país para eso, para dialogar, que justamente el Poder Legislativo. Entonces, yo creo que, bueno, habrá que ver. Ahora, la amenaza tal y como está planteada por el Ejecutivo, como decía también el señor diputado, hay que ver, porque por ejemplo, si llegara a darse el decreto y llegara después a pasar por la sala cuarta, pues no estamos tan seguros de que esto vaya a prosperar demasiado. Aunque, por supuesto que todo depende de cómo se interpreten las cosas, porque por ejemplo, si encontramos magistrados que consideran que la vida humana no se inicia en la concepción, sino en la nidación, entonces ahí vamos a tener también una discusión, ¿verdad? A mí me parece que la manera de hacer las cosas de la Corte Interamericana, ya desde ahí hay un sesgo tremendo, hay una perspectiva de las cosas en donde se ha creado ciencia, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pues es que las cosas no son tan fáciles. Y no podemos tampoco estar atenidos sencillamente a un criterio de 2, 3 jueces que desde su perspectiva muy propia y también desde su realidad personal bastante sesgada, pues digamos eso, la palabra última en ciencia, en derecho y en filosofía, o sea, se comportaron exactamente como los jueces enciclopédicos, y en realidad esas cosas así no son tan sencillas. Me parece a mí que la ruta hasta ahora que se ha seguido es la correcta. Se ha estado discutiendo mucho, el proyecto de ley que está ahorita en la Asamblea se discutirá, falta poquito para que llegue al plenario, entonces ahí se verá. De momento los obispos lo que han dicho es que mientras esté en juego un embrión humano no hay nada que hacer, ni nada que decir. Hay que procurar entonces optar por otras opciones que existen, ¿verdad? El mundo científico ya las ofrece para poder llegar a soluciones que no pongan en riesgo al ser humano en ninguno de los estadios de su desarrollo. Sin embargo, en nuestro país seguimos sin regular la ciencia en ciertos temas, como se ve acaba de darse la situación de las biomédicas y ahora también el tema de fecundación in vitro. Si no se realiza un decreto, sigue sin regularse la ciencia en nuestro país o un proyecto de ley. Lo que pasa es que, vamos a ver, como están cosas en este momento, la técnica definitivamente no se aplica. Entonces, regular lo que no se aplica o está prohibido además que se aplique, pues yo creo que la opción más bien es abrir otros terrenos hacia otras opciones, donde existen hoy salidas más integrales al problema de la fertilidad, por ejemplo. De modo que yo creo que por ahí va un poco ahorita la inquietud, hacer una contrapropuesta que sea más integral y sobre todo que respete la vida humana en ese estadio de desarrollo, sea el embrional. Don Ronnie, ¿usted quería decir algo? Sí, bueno, primero decir que yo particularmente sí estoy a favor de regular, primero, aunque no hay un tiempo, sí hay un mandato, ¿verdad? Y nosotros hemos sido un país que ha hecho una apuesta al derecho. Yo como abogado trataré en la medida de lo posible que cumplamos sin avasallar ni pasarle por encima a nadie. Dos, me parece que también hay que tener en cuenta de que la fertilización in vitro sí existe en Costa Rica, pero para los ricos, que pueden ir a otro país a utilizar la técnica y regresar a Costa Rica, y además sin ninguna regulación, donde la cantidad de embriones que se depositan en el vientre de la madre no está regulado, donde además no tenemos un control directamente del médico que hizo la fertilización porque está en otro país. Y yo creo que ese tipo de cosas hay que tratar de arreglarlas, y sobre todo por eso, porque desde la misma óptica cristiana estamos creando una desigualdad, que los que tienen dinero pueden optar a algo y los que no lo tienen no pueden optar a eso. Sí concuerdo con el padre de que también nosotros tenemos que tener otras opciones. Por ejemplo, en adopción tenemos un sistema
extremadamente riguroso que casi que hace imposible la adopción. Y entonces no podemos, le cerramos a las puertas a las familias costarricenses por todo lado. Un sistema de adopción muy complicado, no tenemos regulación sobre fertilización in vitro, y la verdad que los que somos padres y hemos sentido el cariño de nuestros hijos, no quisiéramos negarle esa oportunidad a ninguna familia costarricense. Y yo creo que aquí se trata nuevamente de dialogar y generar equilibrios, pero creo que la ley debería darse y otorgarse en Costa Rica, pero sin presiones y sobre todo sobre la base del diálogo, donde finalmente, como decimos nosotros, si el plenario legislativo decide aprobar una ley, que nadie sienta que se le avasalla. O la otra opción es que, como diría un amigo mío cristiano, si va a pasar un mal, que sea el menos malo, que sea lo más reguladamente posible para que no se preste para abusos, para que no haya vientres de alquiler, que no estamos dispuestos a que esto pase en el país, a que no se utilice de otra forma que pueda generar lesiones a los derechos y de las personas, y sobre todo, en la medida de lo posible, tratando de preservar la vida. En la concepción mía, y que no ha sido fácil, porque yo he sido criado bajo el catolicismo y le he pedido mucho a Dios que me dé sabiduría en este y en otros proyectos, y he tomado, después de hacer mucha oración, la decisión de apoyar el proyecto de ley. Padre, ¿qué podemos decir de eso que dice don Ronnie, de las personas que van a otros países a hacerse la fecundación in vitro, que al final no está regulado en nuestro país? Igual, salen del país, lo hacen e ingresan y no está regulado. Lo que pasa es que a veces el enfoque del tema, digamos que no es el correcto. Cuando uno, por ejemplo, se pone a pensar en las bondades de la paternidad, uno dice, claro, maravilloso. Y cuando uno se pone a pensar en lo que sufren, por ejemplo, algunas parejas que no pueden tener hijos, pues uno dice que tremendo. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que hay que ir un poquito más allá. Cuando uno se pone a pensar en una técnica como esta, uno dice, y los mismos que la aplican lo indican, ya no da para más. Y lo que da es un 30% de eficacia y nada más. Además de eso, aunque sea restrictivo, por ejemplo, como se está planteando aquí, que sean 2 embriones por ciclo reproductivo, cuando se trabaja esto en el vidrio, ahí puede pasar cualquier cosa, nadie lo puede controlar. Entonces, la limitación no es tal, y por otra parte, además, queda el tema de que la misma propuesta está diciendo que no se puede ni congelar, ni se puede experimentar, ni se puede hacer comercio. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los embriones que por alguna razón no son de suficiente calidad y que no son trasplantados después a la mujer? Entonces, ¿qué se hace con ellos? ¿Se desechan, se tiran a la basura o qué se hace? Entonces, es importante, claro, darse cuenta de que efectivamente hay gente que lo hace fuera. Ellos pues en conciencia sabrán lo que están haciendo, y si efectivamente en Panamá o en Colombia no hay regulaciones suficientes sobre el uso de embriones, bueno, pues tristemente en esos lugares se llega a esos extremos. Nosotros no quisiéramos pasar a la historia como los costarricenses que en algún momento determinado decidimos que el embrión no es persona humana. Eso sería un drama, y por supuesto habría puertas para otros, porque si el embrión humano no es persona, porque por ejemplo es dependiente o no es autónomo, lo que sea, pues bueno, también existen realidades humanas en otros momentos de la existencia que no son autónomos, por ejemplo el recién nacido, por ejemplo la persona que está con una enfermedad terminal, también no son autónomos. Entonces estaríamos abriendo puertas muy peligrosas. Ahora, hacia futuro, yo creo que las opciones son, como decía el señor diputado, pues tal vez la adopción, si lo hacemos un poquito más fácil, o tal vez la naprotecnología, que ciertamente ofrece pues posibilidades más integrales, donde hay por lo menos hay un esfuerzo para curar algunos tipos de dificultades, porque hay que tomar en cuenta que la FIV no cura nada. Entonces, en esta línea hay que pensar, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que partir del principio de que estamos cuidando, defendiendo, custodiando el ser humano en un momento concreto de su desarrollo. Por otro lado, debemos intentar soluciones más integrales, y por otro lado también tenemos que darnos cuenta de que por encima del sentimiento también hay una serie de principios que no podemos dejar de lado. Ahora, ¿cómo llegar a soluciones perfectas? Probablemente no lo logremos, pero ciertamente hay que buscar vías que permitan no solamente la integralidad, sino la custodia del ser humano, y no violentar al ser humano en ninguna de sus etapas de desarrollo. Don Mauricio, don Ronnie, tenemos también más información, otra posición con respecto a este tema precisamente, y para conocer esos detalles vamos a ir con nuestra compañera Julieta Cambronero, quien tiene otra posición con respecto a la fecundación in vitro. Adelante, Julieta.
Gracias, Melissa. Así es, muy buenos días para usted y para Andrés allá en el estudio, también a los invitados. Comentarles que efectivamente estamos con Arnoldo Mora. Él es catedrático de la Universidad de Costa Rica y también doctor en filosofía, y a quien queremos escuchar y también incorporarlo a la conversación que están teniendo ustedes en el estudio sobre la fertilización in vitro en nuestro país. Don Arnoldo, muy buenos días. Ya escuchó usted parte de los argumentos tanto de don Mauricio Víquez como también del diputado Ronnie Monge en torno a la fertilización in vitro. Usted de la tesis que debe permitirse esta técnica, ¿por qué? En primer lugar, tenemos que distinguir dos factores. En primer lugar, la ley, si va a haber, o el decreto, no lo conozco, depende de los abogados el que juzguen que sea o no legal. Es una cuestión, digamos, de decisión política general, que si es legal, el Poder Ejecutivo, el presidente puede hacerlo, porque si es legal, nadie puede impedirlo. Si no, bueno, sea la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa tiene potestad de hacerlo. Quienes por razones religiosas de conciencia se opongan, tienen su derecho, pero no pueden imponérselo a todo el país. Ya esa época en que una concepción religiosa privada se imponía sobre los demás pertenece a la Edad Media y fue totalmente desechado por el Concilio Vaticano II, que todavía no se ha aplicado en la Iglesia costarricense, menos las enseñanzas del Papa Francisco actual. Y en segundo lugar, desde el punto de vista moral, aquí cabe aplicar, y aquí tengo el tratado de Nolding, con el que yo estudié, en el cual se establecen como criterios de moralidad 3, la naturaleza del acto, la intencionalidad del actuante y las circunstancias que pueden ser agravantes o atenuantes. Aquí no hay duda que en los dos primeros casos, en los dos segundos elementos no hay problema, porque la intencionalidad es producir la vida, la pareja quiere dar la vida, pero puede tener un efecto o tiene un efecto secundario. Entonces aquí se aplica el principio del doble efecto. Con una buena intención, un determinado acto puede tener efectos secundarios negativos, pero si el efecto primario es el positivo, es este el que prevalece. Por consiguiente, desde el punto de vista de la moral, de la teología moral, es totalmente lícito el método del FIF. Don Arnoldo, quisiera también consultarle, hablaba don Ronnie Monge, el diputado, y también don Mauricio Víquez, en torno al tema de dar otras opciones o otras alternativas, explorar otras alternativas. Pero ¿qué pasa con el derecho de la persona de decidir cuál de esas quiere y por ende que estén... que sean facilitadas por el Estado o por quien corresponda, es decir, que la persona decida si quiere la FIT, si quiere otra técnica, si quiere adopción, etcétera. ¿Eso partiría también como argumento? De nuevo me atengo a los principios fundamentales de la ética y de la teología moral, que establecen el criterio último de moralidad es la conciencia bien formada, a partir de la cual uno toma una decisión racionalmente y libremente fundada. En este caso, las conciencias deben ser las que decidan. Y el error fundamental de ciertas jerarquías es tratar de imponer y de tratar a los creyentes como si fueran niñitos de catecismo. Es necesario que se formen una persona madura y que esta persona madura y bien formada tome la decisión en estos como en otros aspectos de la vida. Muchísimas gracias, Arnoldo Mora. Él es catedrático de la Universidad de Costa Rica y también doctor en filosofía, y que nos daba parte de su criterio y argumento a favor de la fertilización in vitro, y participando también de esta conversación que están teniendo ustedes allá en el estudio de RTN Revista. Vuelvo con ustedes, Andrés y Melissa. Buenos días. Gracias, Julieta. Muy rápido, don Mauricio. Don Arnoldo habla de imponer
Utilizó esa palabra varias veces. Vamos a ver. En primer lugar, hay que afirmar que esto no es un asunto religioso, esto es un asunto que tiene sus fundamentos en la ciencia y en los principios de la filosofía, de modo que entonces eso de que es un asunto religioso y de imponer a mí esa idea a mí no me hace nada de gracia, además no es cierta. En segundo lugar, tampoco son chiquitos, como estamos tratando a la gente. Se estaban hablando de las fuentes de la moralidad, hay que decir que para que un acto sea moralmente correcto, los tres aspectos tienen que ser buenos, ¿verdad? El objeto, el fin, la circunstancia, que es lo que se decía ahorita, y en este caso no se da. Por otro lado, también es cierto, se puede tomar decisiones, pero cuando se compromete el derecho humano fundamental, que es la vida, lo siento, pero ahí no podemos transigir de ninguna manera. El hecho de que se plantee el ideal de defender la vida, eso no es manipular a nadie, ni es tratar a nadie como niños, sencillamente es hacer a que la gente sea responsable y que no podemos de ninguna manera transigir cuando se trata de vida humana. De ninguna manera, no se puede, es un no. No estamos hablando de un efecto en que hay una paridad. Cuando uno de los efectos es destrucción de vida, no podemos de ninguna manera ceder. Y por otro lado también habría que decir que esto de que, por ejemplo, no estemos en la vida de la Iglesia en el siglo XX, ni hemos aplicado el concilio, o que el Papa Francisco nos resulta absolutamente desconocido, son mentiras también, porque así no son las cosas. De modo que entonces me parece a mí que esta perspectiva ciertamente tiene muchos elementos falaces y a la hora de las horas habría que decir que las cosas van por otro lado, y cuando hablamos de vida humana, ese es el punto en el que estamos centrados y la defensa de ese derecho fundamental, tanto en la Declaración del 48 como en el Pacto de San José, no podemos ceder pero ni un milímetro. Don Ronnie. Bueno, primero, tener en cuenta de que esto es un ejercicio de libertad, efectivamente, pero la libertad se ejerce cuando uno está bien informado. Si no, la libertad puede tender a errores y más bien tener consecuencias. Por eso yo estoy a favor de fertilización in vitro, pero primero con regulaciones y con información hacia la ciudadanía, que implica cuáles son las probabilidades que tiene realmente, como señalaba el padre, que no supera el 40% de efectividad, que no es un proceso de sanación, que realmente es una técnica para poder tener bebés, pero que creo que Costa Rica como país tiene que regular, y que tiene que regular a través de un proceso como lo hemos hecho históricamente en este país, respetando los puntos de vista de todos los participantes. Lo que ha hecho que esta sociedad sea inclusiva y que a pesar de todos los trastornos que hemos vivido en los últimos años, sigamos viéndonos como comunidad, es porque nunca hemos tratado de avasallar a nadie. Y lo he dicho durante toda esta conversación, más allá de los temas, de lo que yo piense, porque inclusive yo podría entrar en una diferenciación Estado-Iglesia que el mismo Jesucristo señala cuando dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, señalando al César como el Estado hoy en día, pero no se trata de imponer mi punto de vista, es que yo voy a someter a votación dentro del nivel democrático costarricense una posición, y seremos los 57 diputados los que decidiremos si el texto que estamos sometiendo a votación debe ser de ley de la República o no. Llegar a imponernos con base en una concepción moralista, ética o filosófica o religiosa tiene los mismos problemas. Aquí estamos creando un diálogo donde 57 representantes de diferentes creencias, con diferentes formas en que fuimos criados y visiones, vamos a tomar una decisión. Por lo menos la visión mía es, después de mucho haber leído, es que la vida empieza en la anidación, como señala el sacerdote. Y ahí es donde entra todo el Estado a tutelar esos derechos, y por eso es que yo he estado apoyando fertilización in vitro. Don Ronnie, ¿estamos en Costa Rica informados realmente de lo que significa esto? No solo de in vitro, en Costa Rica tenemos un grave problema de información. No estamos informados en eso. No estamos informados, no en ese tema, en muchos, y no solo, creo que es una responsabilidad mancomunada de nosotros como sociedad civil, de los medios de comunicación, que no le dan a veces la profundidad que, por ejemplo, ustedes le están dando a estos temas, y terminan siendo y pasando notas únicamente con puntos de vista muy sesgados, y no con la posibilidad de que la gente se informe no bajo la concepción que yo quiero, sino sobre la cual él va a tener la posibilidad de elegir. Yo creo que aquí se acabó la época donde debemos imponerle a quien nos escucha o a quien nos ve a través de los diferentes medios cuál debe ser la posición que debe tomar. Y no debemos utilizar ni los medios
ni los púlpitos, ni ningún otro medio que tienda a adoctrinar. Lo que debemos es hacer informar y que las personas tengan libertad de decidir. En eso se basa un sistema democrático, en la posibilidad de escoger en base del conocimiento sobre las cosas. Ahora, yo creo que en estas cosas también hay un detalle, y es que efectivamente, o sea, hay que hacer un esfuerzo para informar a la gente, pero también para suscitar siempre que en el marco plural y democrático todos tengamos la posibilidad de hablar y se nos escuche igualmente, escuchar y de vez en cuando callarnos. Lo que pasa es que muchas veces hay una tendencia a desacreditar, ¿no? Entonces, ahí a veces encontramos pues un gran problema. Con ciertas, por ejemplo, comentarios despectivos o con ciertas críticas innecesarias, muchas veces yo desacredito la posición del otro. A mí me parece que cuando se levanta la voz sobre un tema y se busca presentar una posición propia, no necesariamente eso implica adoctrinar a nadie, sencillamente es presentar una posición que con toda justicia yo tengo el derecho de decir y decirlo con claridad. Y además de eso, ni siquiera echar agua a la sopa, tal y como yo lo pienso. Ahora, efectivamente, la posición de la Iglesia será siempre entonces la defensa de la vida humana desde la concepción, no desde la anidación, sino y después hasta el final natural. Esa perspectiva, que es una perspectiva que siempre se ha sostenido, es una propuesta en función también de un derecho humano que está clarísimo en todas las declaraciones y no es una posición estrictamente religiosa, de ninguna manera. Es lo que con el tiempo la misma sociedad ha descubierto que son derechos humanos que son irrenunciables en justicia. Sin embargo, para ir finalizando ya, muchos ven esta situación como una violación a los derechos, precisamente oponiéndose un poco a su posición, padre, precisamente dicen que les violan su derecho a tener familia. Y ahí va el tema curioso, que dicen que la Iglesia es pro familia tradicional, por ejemplo. ¿Cuál es la posición de usted? No, porque la familia humana, estrictamente hablando, tiene ciertas características, que con el tiempo haya unas realidades que podemos llamar también familia, digamos, de un modo pues analógico, pues también es perfecto, pero tenemos que mantener siempre un ideal que defender, ¿verdad? Ahora, por otra parte, el hijo es un don, no es un derecho, en ninguna declaración se dice que sea un derecho, de modo que entonces, en ese sentido, hay que decir que, bueno, se asume como un don, como un regalo maravilloso que tienen las familias, algunas veces no se puede, pero como no es un derecho, entonces además de eso no tenemos a quién reclamarlo. Y se hace lo posible para lograr que las familias puedan tener ese regalo. Existen vías, como decíamos ahora, la adopción o la nanotecnología o algún otro tipo de terapia que pueda surgir. Ya veremos conforme el tiempo pase qué terapias pueden ir surgiendo, pero ciertamente algo que cure, que permita entonces integralmente no solamente ese don, sino también otros beneficios, liberando sobre todo, digamos, a la familia de cargas, como por ejemplo, digamos, ahora lo que decíamos, no solamente la pérdida de embriones, también es las consecuencias secundarias que tiene esta técnica, como por ejemplo todo lo que está detrás de la estimulación hormonal, por ejemplo, que afecta negativamente a la mujer sobre todo. Padre, por último, puntualmente, ¿qué podría hacer la Iglesia de este posible decreto que firme el gobierno? Si se llegara a dar el decreto, pues yo creo que lo que habría que hacer es recurrir nada más, a ver qué va a pasar, a ver si más adelante, pues, si llegara a darse esto, pues podría considerarse que es anticonstitucional, que probablemente así sea. Yo quisiera decir que a mí me parece, aunque yo no la comparta, que la posición de la Iglesia es válida y que tiene derecho a informarla a sus feligreses, así como nosotros estamos haciendo un esfuerzo por tratar de informar por qué creemos que fertilización in vitro debe ser ley de la República. Y esto para mí es lo que es esencial que ustedes nos permiten el día de hoy. Decirle a los costarricenses que hay diversas posiciones respecto a un tema y que con base en la información que hoy el padre, como mi persona, le hemos dado a los ciudadanos costarricenses, ellos tomen una decisión si en algún momento se encuentran en la situación donde no pueden concebir de una forma natural o bajo otros métodos a una familia con un bebé. Y pues puedan decir, puedo adoptar, puedo hacer fertilización in vitro, puedo hacer inseminación artificial, puedan usar diversas formas que se utilizan en este momento, pero con base en el conocimiento de que puede escoger y que el Estado costarricense le tutela ese derecho de poder escoger cualquiera de las vías que opte. Muchísimas gracias a don Ronnie y también a don Mauricio por habernos acompañado el día de hoy, profundizar un poco este tema, también a don Arnoldo que nos acompañó con nuestra compañera Julieta. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos más acá en RTN Revista.
tiempo se caerá, tus hojas